El IPC del adulto mayor registró en enero una inflación anual de 5%, que es superior a la del resto de la población, y el aumento en el costo de la salud, los trámites financieros explican esta alza, por ejemplo. Y queremos conocer más detalles al respecto, y para eso nos acompaña el investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Luis Edwin González. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hay mucha gente que se viene encontrando recién con que existe una medición de este IPC para el adulto mayor. ¿Por qué se realiza un IPC para el adulto mayor? ¿Cuál es la importancia o relevancia social que tiene? Bien, yo creo que este es un aporte que realiza CLAPES especialmente para una población que estamos hablando, para un grupo representativo de la población que llega a ser aproximadamente el 16% de la población. Estamos hablando de 2,5 millones de personas que están en torno a los 60 años o más. Entonces es un grupo representativo y esto es una de las consecuencias de la mejora en las condiciones de vida, del crecimiento de las condiciones que dan mayor esperanza de vida, y por eso la motivación que tuvo CLAPES para calcular un índice que nos habla del costo de vida para los adultos mayores. Y con una población además que envejece, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo o desarrollados, y por lo tanto cobra más importancia saber qué efecto están teniendo los precios sobre ellos en el costo, ¿no? Ahora, en este estamos diciendo que efectivamente están siendo mucho más perjudicados, o no mucho más, pero más perjudicados que la población en general. Ahora, en referencia, esto es a la importancia que ellos le dan en el consumo a ciertos ítems. Expliquemos eso para que se entienda bien. Claro que sí. Partamos por lo primero. El IPC lo que es un indicador que mide el promedio de precios de una canasta representativa para el hogar, para el consumo del hogar. Lo que hicimos en CLAPES es construir un hogar compuesto por todos sus miembros con personas de 60 años o más y ver cuál es la ponderancia en las distintas divisiones siguiendo los parámetros que nos da el Instituto Nacional de Estadística, para ver cuáles son las divisiones que tenemos. Entonces, o sea, las ejemplo, comparamos para un joven para un joven menor de 30 años, el ítem salud representa en general para sus gastos un 7%. Exactamente. Sin embargo, para el adulto mayor es mucho mayor. ¿Ah? Sí, como tenemos en este indicador, por ejemplo, como bien mencionabas, la salud es el doble de importante para un hogar de adulto mayor que para el promedio. Estamos hablando de un 12% de nuestros gastos comparados con un 6% del promedio general. Y no así la educación. La educación, por ejemplo, para el adulto mayor es importante. Nuestros adultos mayores se preocupan de estar actualizados y demás, pero no lo es tanto como para una familia que tiene, por ejemplo, un hijo que está en el colegio y un hijo que está en la universidad. Entonces estamos hablando que pasa de un 8% en torno a una familia en promedio en general, a prácticamente un 0,5% para el gasto del adulto mayor. Ahora, hay cosas, yo tengo el gráfico acá y lo estoy viendo con la tabla en realidad, donde uno puede entender menos que eso, porque eso queda clarito. En salud está absolutamente claro, pero ¿qué pasa en vivienda y servicios básicos? Donde el IPC normal es del 1,0, en la incidencia en el 4,8 total, y para el adulto mayor es de 1,3, o sea, 3 décimas más. Exactamente. Y ese dato en específico tiene que ver con la relación de enero 2016 con respecto a enero del año pasado. Y ahí lo que tenemos es no solamente la ponderación que hablábamos a un principio, sino el efecto de la variación del precio. Entonces, la variación de los precios, en este caso en viviendas, que ha afectado considerablemente al adulto mayor, especialmente con electricidad, sumada a la ponderación, da una mayor incidencia. Hablamos de que un 4,8% fue la inflación anual para el promedio y un 5% para los hogares de adultos mayores. Y no solamente en ese ítem, sino también en salud. Los gastos, por ejemplo, en consultas odontológicas también inciden
en mayor peso a este grupo representativo. Y por ejemplo, el dato llamativo que además nos va a acompañar todo el año de la entrada en vigencia de la reforma tributaria con respecto al impuesto de timbres y estampillas, que pasó de un 0,4% a un 0,8%. ¿Qué fue lo que más marcó en esta alza del 0,5%? Más del 50% de la variación mensual. Y este efecto, lo llamativo, es que nos va a acompañar por todo el año. Es un efecto que se va a registrar en cada mes. Entonces, vamos a ver consecutivamente que este es un efecto transversal. ¿Por qué? Porque es un impuesto al crédito. Y ese crédito lo piden tanto las personas de los adultos mayores como también los hogares en general. Correcto. Ahora, lo voy a unir un poco con la contingencia en cuanto a noticias. Veíamos hace poco adultos mayores pidiendo efectivamente que se rebajara o se anulara en algunos casos también el precio del transporte público. ¿Qué importancia tiene ese ítem para los adultos mayores en esta canasta elaborada por ustedes? Además del adulto mayor, tenemos otro indicador que nos da cuenta del costo de vida del adulto mayor vulnerable. Vale decir, de aquellos hogares que además de su condición de estar en la tercera edad, tienen una condición de bajos ingresos. Y por ejemplo, para ellos es un ítem bastante significativo. Estamos hablando de que es un indicador que para muchos hogares nos da un indicio de claustración, o sea, de encerramiento en sus hogares, que es tan costoso para ellos desplazarse y afrontar estos costos de transporte que deciden quedarse en el hogar. Entonces, un incremento en este ítem definitivamente golpea mucho. Al igual que los alimentos, por ejemplo, para los más vulnerables. Los alimentos pasan de un 19%, que es el promedio para todos los hogares, a un 35%. Entonces estamos diciendo que la inflación nos afecta a todos, pero definitivamente, dada la condición, en este caso de adulto mayor o de vulnerabilidad, afecta con mayor implicancia. Ahora, esa es una subcategorización, ¿no? Así es. Y por lo tanto, le pregunto a propósito de eso, ¿qué pasa con el precio de los medicamentos? Otra cosa que ha estado en la palestra y la opinión pública con la creación de las farmacias populares. Bueno, definitivamente lo que se busca, y esto en general, no solamente para los adultos mayores, sino en general y en todos los mercados, lo que se busca es tener mayor competencia en la provisión de estos bienes, de estos servicios, porque de esa manera, al promover la competencia, se va a buscar una reducción en los precios. Yéndonos concretamente hacia los adultos mayores, lo que hemos visto es que en este mes no solamente los timbres y estampillas, sino la salud ha sido otro efecto. Hablábamos de las consultas odontológicas, pero también los medicamentos han sufrido esto. Y esto no solamente por la mayor demanda, sino que también por un efecto de importación de algunos productos, y en esto tiene que jugar algunos resabios del efecto del tipo de cambio que ya hemos visto que ha afectado generalizadamente a algunos productos importados. Es importante mencionar que en este dato, si bien los productos transables a través del IPC transable ha sido menor, pero también todavía se están viendo algunos efectos de segunda vuelta en torno a los efectos de la depreciación del tipo de cambio. Sí, correcto. Que son variables que se están analizando en general también para la medición del IPC. Pero en cuanto al IPC para adultos, para seguir en el tema, me importa saber cómo se están tomando o si están tomando las autoridades esta medición de manera de elaborar políticas sociales y determinar sectores también. Definitivamente yo creo que acá, mientras la autoridad, los que toman decisiones tengan mayor información disponible, seguramente se van a hacer mejores políticas públicas. Y en ese sentido, el afán de contribuir con este dato, que es un trabajo técnico, que ya venimos presentando este informe en su edición número 21, lo que buscamos es precisamente entregar herramientas a las autoridades para que las tomen en cuenta al momento de hacer políticas focalizadas, por ejemplo, hacia este grupo. Hemos visto que se ha hecho referencia en cuanto a este indicador y celebramos que paulatinamente se vaya incorporando entre algunos de los indicadores de costo de vida de la población, y en especial para este grupo tan importante en Chile. Luis Edwin González, muchas gracias por conversar con nosotros. A ti. Respecto a este IPC de adulto mayor, que a lo mejor usted no conocía, pero ahí estamos viendo la relevancia y la importancia que puede llegar a tener. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias.